En la actualidad se puede hacer mucho más en un sexenio que aquello que logró en los 31 años de gobierno el general Porfirio Díaz. Las tecnologías actuales, máquinas, insumos, herramientas, técnicas y científicos aportan 1000 veces más, pero con el gobierno de Morena vamos en reversa. Nos hemos retrasado a las épocas de la Revolución de 1910. Te voy a leer la nueva constitución que la corcholata y el dictador tanto presumen. Es la consolidación de la dictadura comunista, para hablar claro, pero juzga por ti mismo. Son varios artículos de la nueva constitución. Pon atención, porque un gobierno socialista se caracteriza por varias cosas. Se elimina la propiedad privada, se vuelve ilegal tener más dinero de lo que el gobierno dice que debes de tener, y los medios de comunicación desaparecen. El gobierno pone los suyos. Usando sus palabras, el chayote se hace de rango constitucional. Proyecto constitucional aprobado por el Congreso Nacional Constituyente el día 24 de octubre del 2020. Las estaciones de televisión y radio deben ser concesionadas a consejos ciudadanos plurales, con fines exclusivamente culturales. No habrá concesiones a particulares o con fines de lucro, o sea, adiós Televisa, TV Azteca, Milenio, Radio Fórmula, Radio 1000, etc. El lucro es la ganancia o provecho que se obtiene de algo, o sea, ahora las empresas trabajarán por el gusto de ir a trabajar, nada más. Si no crees, léelo tú mismo. Podrán organizarse empresas cooperativas para la realización, distribución y venta de medios de comunicación impresos, tales como, escucha, periódicos, revistas, historietas, boletines, volantes, trípticos, cuadernillos, panfletos, folletos y otros impresos, también sin fines de lucro. ¿Escuchaste la palabra libros? Se acabaron los libros, se acaba la cultura y la educación. El Consejo Nacional de Comunicaciones estará encargado de planear y desarrollar la red de trenes eléctricos de alta velocidad para comunicar a pueblos y ciudades. Eléctricos como el Tren Maya. Iba a ser eléctrico, pero ya es de diésel. Ya se inauguró, pero no está terminado. Se descompone todos los días, ya volvió a cerrar y todavía falta que se empiecen a caer los puentes. La nación es la propietaria de todo el territorio nacional, el cual se fracciona para concesionar en propiedad su uso estable y racional a individuos y colectivos. Más bien el uso inestable e irracional, como vas a ver, pero no me creas. Sigue escuchando. La nación es propietaria de las empresas que generan bienes o servicios de consumo generalizado, como son el agua, las fuentes energéticas, telecomunicaciones, petróleo, gas, uranio, electricidad, teléfonos, televisión, radio e internet. O sea, adiós también a Carlos Slim. ¿Por qué seguirá tan contento si lo van a expropiar? El autogobierno popular velará por la gestión eficaz, transparente, honesta y rendición de cuentas y transparente de estas empresas. La transparencia la da el INAI. No me imagino cómo va a haber transparencia si todo lo clasifican de seguridad nacional y quieren quitar al INAI. Las asambleas políticas tendrán a su cargo de manera exclusiva la dirección, control, supervisión, administración y gestión de energía, hidrocarburos, o sea, expropian a Chevron, Shell y todas las marcas de gasolineras,
regresa Pemex con puras pérdidas. Telecomunicaciones, agua, banca social, finanzas públicas, aduanas, transporte público, adiós Estrella Roja, ADO, Estrella Blanca, Futura, adiós Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobús, adiós Uber y Lyft, adiós taxistas, adiós dueños de peceros y combis, todos expropiados. Ferrocarriles, náutica marina, adiós a los dueños de barcos y yates comerciales. Ciencia y tecnología, adiós para siempre con CONACYT. Autosuficiencia alimentaria, de por sí ya no hay Procampo. Educación pública, o sea, la van a enseñar a los niños las políticas de la 4T. Todas las casas y departamentos habitacionales en uso serán asignados como concesión de propiedad a sus usuarios con antigüedad mayor a 1 año. Quiere decir que si tú pagas renta, en 1 año la concesión es tuya. Ya no pagarás renta y la casa será del Estado. ¿Sabes cuándo la van a impermeabilizar? ¿Sabes cuándo la van a pintar? Mira cómo está el metro. Ahí está la respuesta. O mejor ve las fotos de Cuba. Así se va a ver la casa en la que vives en 20 años. O bueno, como no vas a pagar renta, ahora tú la mantienes, pero no es tuya. Y si tú eres el dueño, eras el dueño, ya la perdiste. Las concesiones de propiedad de terreno o casa habitación solamente podrán revocarse por decreto especial en atención al superior interés de la nación, asignando al usuario otro espacio de la misma calidad o tamaño. O sea, que la casa que rentabas, que después de 1 año será tuya en concesión, el gobierno te la podrá quitar por un interés superior, como dársela a un hijo de un general, por ejemplo, ampliar la avenida, no sé, tú dime. Se llama expropiación. Pero bueno, ya habían expropiado todos los bienes de la nación, así es como la expropiación de la expropiación. Las propiedades de terrenos, casas, construcciones y todo tipo de inmuebles previas a la entrada en vigencia de esta Constitución son válidas como concesiones de propiedad. Acababas de pagar tu casa del Infonavit después de 20 años de sacrificios. Exprópiese. Las concesiones de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido a personas, colectivos o cooperativas que las compren. Si el titular de una empresa o institución fallece, la concesión de propiedad podrá ser reasignada a quienes colaboren en la empresa o institución. En otras palabras, cuando muera tu patrón, la empresa donde trabajas, que ya se le había expropiado al patrón, se repartirá entre tú y los demás empleados. Eso está bueno, ¿verdad? ¿Sabes cuánto va a durar antes de que quiebre? No sé, tú dime. Las propiedades que permanezcan sin uso por más de 3 años podrán ser recuperados por el Consejo Técnico Municipal de Economía Equitativa, o sea, por el gobierno, para ser asignados en concesión de propiedad a nuevos usuarios. La ley regulará que nadie acumule concesiones de propiedad, o sea, propiedades ociosas o excesivas. O sea que si tienes una casita extra para rentar y vivir de ella, ya no, amigo. Te la van a quitar y se la van a entregar a tu inquilino después de 1 año. Ah, prefieres no rentarla para que no te la quiten. En 3 años te la quitan. Bienvenido al socialismo. Las leyes de la Federación determinarán los casos en que sea de utilidad pública la reasignación de concesiones de las propiedades. El precio que se fijará como indemnización como efecto de la reasignación concesionaria se basará en la cantidad que establezcan las oficinas catastrales o recaudadoras. O sea que si vives en tu casa, que ya no es tuya, cuando quieran te dejan en la calle y te pagan lo que ellos digan a valor catastral para que puedas comprarle al gobierno otra concesión. Si a los acarreados a los eventos de la corcholata les prometen 500 pesos y no se los pagan, ¿cuánto crees que te paguen por tu casa? Espera la segunda y tercera parte de este video. Estos fueron algunos de los artículos de la tan anunciada nueva Constitución Mexicana.
La liga te la dejo aquí en el video, es información pública, ya estás avisado. Hay que decirlo con todas sus letras. Votar por Morena es votar por el comunismo de Rusia de hace 100 años o por el comunismo de Cuba y de Venezuela hoy. Soy Eduardo Novoa, suscríbete, comparte y dale like. Para poder contrastar dos visiones muy distintas de México y de la educación. La visión con la cual yo me identifico, una visión por la que he trabajado, por la que he luchado, es la visión de la libertad. Desde nuestra óptica, la labor más importante, la central, la número uno de un gobierno es crear instituciones, crear entornos, crear circunstancias para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener todos los elementos para poder vivir la vida que quieran vivir. Esa es la libertad. ¿Cuál? La que ellos quieren. Aquí está. Educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué significa eso, Joaquín? Significa tener una educación de calidad, una educación que prepare a los niños, a las niñas y a los jóvenes para desarrollar al máximo sus capacidades humanas y que a partir de esas capacidades humanas tengan todos los elementos para decidir esa vida que quieren vivir, para tener una vida autónoma, que no tengan que depender de la voluntad arbitraria de nadie más, que está en contra de esta visión de la libertad, que desprecia profundamente la libertad individual y que por lo tanto su proyecto educativo no ha sido un proyecto educativo para educar para la libertad y la creatividad, sino para educar para la dominación y el control, para ejercer un neocolonialismo sobre los niños y las niñas de México, para estandarizarlos, para borrar su pluralidad, su individualidad. Y por eso, como lo discutiremos aquí, quiero abordar muchos temas, porque esto empieza desde el gasto educativo, Joaquín. Hola, en este vídeo vamos a ver cuál es la teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje. La teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje se denomina socioconstructivismo. Vygotsky intenta responder a la pregunta de ¿cómo aprende el niño? Para Vygotsky, aprender significa adquirir funciones cognitivas superiores. ¿Cómo adquiere el niño funciones cognitivas superiores? Pues interaccionando con el entorno que le rodea. Pero no solo esto, sino que el niño interactúa con el entorno que le rodea a través de una serie de herramientas. En este caso, por ejemplo, podemos ver una lupa. El niño coge la lupa, se acerca al árbol y observa una hormiga. Está interaccionando con su entorno, pero está haciendo uso de una herramienta que facilita esta interacción con el entorno. Es por este motivo por el que Vygotsky denomina a su aprendizaje también como aprendizaje mediado. Vygotsky denomina también a este aprendizaje como aprendizaje sociocultural, porque las herramientas que median entre el niño y el entorno normalmente son de tipo social o cultural. Por ejemplo, pueden ser personas o también pueden ser instrumentos o herramientas que utilizan las personas.
Bueno, vamos a ver aparecer ahora un niño. Este niño puede andar, puede saltar, está jugando por el suelo, es decir, que el suelo es una zona que ya la tiene dominada. Se acerca al árbol y en el árbol puede observar que hay una rama que tiene un nido, unos pajaritos. Se quiere acercar a verlos, pero no puede, no tiene ahora mismo las posibilidades, las capacidades suficientes como para llegar a ese nivel, pues escalando el árbol o haciendo lo que sea que necesite para ver lo que hay dentro del nido. El suelo por donde el niño puede desenvolverse sin necesidad de ayuda se denominaría nivel de desarrollo real. Ahora va a aparecer un adulto. ¿Qué es lo que va a hacer este adulto? Va a ayudar al niño a que suba por el tronco para poder ver lo que hay dentro del nido. Este adulto no va a subir él por el tronco para ver lo que hay dentro del nido y decírselo al niño. No, ayuda al niño, pero es el niño el que por sí mismo va a trepar por el árbol y va a mirar dentro del nido. Con la ayuda del adulto, el niño va a llegar hasta un determinado punto del tronco del árbol. Este sería el nivel de desarrollo potencial. Es decir, es el punto hasta el que el niño puede acceder con ayuda del adulto. Esto que está apareciendo ahora por la derecha, de color amarillo, es un andamio. ¿Por qué aparece? Porque otro de los nombres que se da a la teoría de Vygotsky es teoría del andamiaje. Un andamio, en este caso, podría sustituir el papel del adulto, puesto que es una ayuda para el niño, no hace por él la tarea. El niño utilizaría esta ayuda para ir trepando poco a poco y hacer lo que por sí mismo, solo, sin ayuda, no podría. Bien, ahora vamos a dejar que se vaya también el niño para quedarnos con lo que sería el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial y analizar más claramente los conceptos. Hemos visto que el suelo sería el nivel de desarrollo real. Todo lo que sea el nivel del suelo o incluso por debajo, porque puede excavar, puede hacer agujeros, puede jugar con sus coches, etc., es una zona. Esta zona sería la zona de desarrollo real. Después hemos visto el nivel de desarrollo potencial. ¿Qué pasa con lo que queda por encima del nivel de desarrollo potencial? Pues que es una zona a la que el niño no va a poder acceder ni siquiera con ayuda. Por tanto, la zona que está entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial es la zona en la que el niño va a poder actuar con la ayuda del adulto y que va a ir progresivamente dominándola hasta que ya no necesite ningún tipo de ayuda. Esta zona se denomina zona de desarrollo próximo. Como veis, tenemos entonces dos conceptos diferentes. Tenemos el concepto de nivel, que sería una especie de línea imaginaria que delimita las zonas. ¿Por qué es esto importante para un maestro? Bien, es importante porque, como vemos, si el suelo es una zona que el niño ya la tiene totalmente dominada, no tiene sentido que intentemos enseñarle al niño a moverse, a desplazarse por el suelo, cuando es algo que ya sabe hacer. Pero tampoco tiene ningún sentido que intentemos enseñar al niño a hacer algo que está por encima del nivel de desarrollo potencial, porque está por encima de sus posibilidades. Puede ser porque por su nivel de desarrollo, o puede ser por miedos, o puede ser por cualquier motivo. Pero sea como sea, es una zona en la que no tiene sentido que intentemos intervenir porque no va a alcanzarla. ¿Dónde es el punto en el que nosotros sí que podemos y debemos intervenir? Pues en la zona de desarrollo próximo, que está entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Como os podéis imaginar, en el momento en el que un niño ya ha dominado a la perfección con la ayuda primero del maestro y después es capaz de realizarlo solo, la zona de desarrollo próximo, estos niveles que estamos viendo se van a desplazar hacia arriba. Donde ahora está el nivel de desarrollo potencial, encontraremos el nivel de desarrollo real, porque hasta ahí el niño es capaz de escalar solo por el árbol, por ejemplo. Y el nivel de desarrollo potencial estará más arriba, seguramente en la zona de las ramas más altas del árbol. El niño va a ser capaz de ver lo que hay en el nido, pero no va a ser capaz de trepar hasta la parte de arriba del todo del árbol. Esto podrá realizarlo más adelante o puede ser que no. Pero en cualquier caso podrá haber un adulto de referencia que esté a su lado, un maestro por ejemplo, que sea el que le vaya enseñando cómo tiene que escalar un árbol.
Y ya está, esa sería la explicación de la teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje mediado o bien la teoría del andamiaje. Desde la primaria nos enseñan que la Revolución Mexicana fue culpa de un gobierno tiránico del general Porfirio Díaz, que los grandes hombres como Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron los salvadores del pueblo. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que la revolución fue un golpe de Estado en el momento en que México se encontraba en lo más alto del desarrollo político y económico, una guerra que duró más de 10 años, llena de traiciones gracias al hambre de dinero y poder de los que según son nuestros salvadores. Una guerra en donde al finalizar miles de inocentes habían muerto y millones de mexicanos fueron afectados negativamente. Es por eso que aquí te invito a descubrir la otra parte de la historia que no te cuentan. Iniciemos por el principio. Te dicen que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado, que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el malvado dictador Porfirio Díaz, que estaba hundiendo a nuestro país en la miseria y el dolor, porque los mexicanos vivían esclavizados en una dictadura, donde los beneficiados eran unos cuantos y la gran mayoría era marginada y explotada. Bueno, en realidad sí tuvimos un gobierno con el mismo presidente por más de 33 años, pero hubo tanto cosas buenas como cosas malas, y vale la pena decir que en todo ese tiempo México tuvo la mayor estabilidad política, social y desarrollo económico en la historia. Durante su presidencia, Díaz y su gente transformaron el país con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras que a día de hoy están en operación, siendo 100% funcionales. Asimismo desarrollaron los principios de una industria petrolera y trajeron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Lo que sí hay que dejar claro que a medida que las décadas pasaban, Díaz caía cada vez más en el fraude político, se apoyaba en el ejército para mantenerse en el poder y después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente, es por esta razón que se entiende el descontento de la gente. Así que no, el país no se estaba yendo al carajo, como te quieren hacer ver, es más Porfirio Díaz estaba poniendo a México en los primeros lugares en desarrollo del mundo, y eso no te lo cuentan. A diferencia de lo que te hacen creer, la Revolución Mexicana no acabó con el derrocamiento de Porfirio Díaz, en realidad Díaz desapareció tan solo 6 meses después que el conflicto comenzara. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, se pacta la renuncia de Porfirio y 4 días después, escoltado por el general Victoriano Huerta y Joaquín Chícharo, trasladaron al expresidente y su familia a la estación de ferrocarril para que se dirigiera al puerto de Veracruz y el 20 de junio ya estaba lejos de México, residiendo en Francia donde permaneció hasta su fallecimiento. Venustiano Carranza fue traicionado porque convocó a elecciones en 1920 y en lugar de apoyar la campaña de Álvaro Obregón, respalda a Ignacio Bonillas, apodado como Flor de Té. Carranza sabía que no habría paz y estabilidad en el país si seguía habiendo presidentes caudillos, es por eso que defiende la candidatura de un ciudadano. Pero con esta movida, Obregón se ofende, redacta el plan de Agua Prieta y hace un golpe de Estado. Carranza salió de Ciudad de México, amenazado por sus adversarios rumbo a Veracruz, pero hasta ahí, el plan era solo cambiar la sede del poder, pero finalmente se convirtió en huida. Hubo continuos ataques al ferrocarril en las estaciones poblanas, donde mataron a su caballo mientras lo montaba, igual fue atacado en su convoy por Jesús Guajardo, el mismo individuo que ya había asesinado a Emiliano Zapata, bajo sus órdenes, pero Carranza logró escapar y buscó refugio en la Sierra de Puebla.
Llegó así hasta el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, donde la madrugada del 21 de mayo de 1920 las tropas del general Rodolfo Herrero, mandados por Álvaro Obregón, lo asesinaron mientras dormía en un jacal. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. En 1942, sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución, donde permanecen hasta la fecha. El resultado de la revolución fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, el cual gobernó nuestro país por más de 70 años, en los cuales México fue testigo de grandes fraudes electorales, devaluaciones del peso, actos de corrupción, asesinatos, entre muchos otros. La verdad fue un retroceso para México, que estancó el desarrollo en todos los niveles que se estaba logrando antes que iniciara la bendita revolución. Porfirio Díaz y el tiempo que acumuló ejerciendo como presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años con 105 días, y este lapso en la historia de México se denomina porfiriato. El porfiriato abarcó desde 1876 a 1911 y se caracterizó por grandes avances en el país, o fueron los cimientos de lo que después se convertiría en lo que conocemos ahora. Algo grande que hizo Díaz es la creación de una universidad que puede que la hayan escuchado. La UNAM que hoy conocemos, siendo una de las universidades más importantes de América Latina, no hubiera sido posible sin Porfirio Díaz. La propuesta de crearla fue presentada en abril de 1910 por Justo Sierra, escritor, periodista y político mexicano, quien expuso el proyecto a la Cámara de Diputados. Y el 26 de mayo de 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que para el año 1929 se convirtió en autónoma. Es así como el 22 de septiembre de 1910 se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, adquiriendo el carácter autónomo el 28 de mayo de 1929, otorgado por el presidente Emilio Portes Gil, quien aprobó la construcción de la ciudad universitaria. Para el año 1985 la UNAM se convierte en la primera universidad de habla hispana en tener una Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo que fue modelo para crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y las Defensorías del Pueblo de varios países. Del otro lado de la geografía mexicana, el gobierno está haciendo exactamente lo mismo que hizo con el Tren Maya. La misma construcción a marchas forzadas, la misma devastación ecológica, el mismo ejército presionando a los ciudadanos, el mismo no consultar a las comunidades afectadas, militares que les dicen a los pobladores que la obra va a como dé lugar porque así lo ordenó el presidente. Y la única diferencia es que en el Tren Maya, como quiera en el discurso, dicen que es para el pueblo. Este tren, que se construye casi en secreto en Sonora, a los que más va a beneficiar son a los dueños de las minas, empezando por uno de los empresarios más ricos de México. Vea este reportaje de Cecilia Reynoso, elaborado por el área de Latinos Investiga. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo devasta territorios de gran valor ambiental en el sur del país e impone su proyecto sin la opinión de las comunidades locales como sucede con el Tren Maya. También lo hace en el norte, en el municipio de Imuri, Sonora, a 65 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Una nueva vía de tren invade reservas ecológicas únicas y terrenos privados. Aquí también, como en el Tren Maya, el ejército es el que se encarga de la destrucción de las áreas naturales.
Lo hace con total opacidad hacia las comunidades que impactará y sin presentar públicamente el proyecto ejecutivo ni la manifestación de impacto ambiental que debió recibir del mismo gobierno federal y sin documentos que permitan conocer los detalles de la construcción que inició en abril. Es un proyecto impositivo y hay mucho hermetismo, por eso se le conoce como tren fantasma, porque en papel no hay nada. Hicimos solicitudes de información, las respuestas eran: no nos compete, pregúntenle a esta otra dependencia, o nosotros no tenemos información, pregúntenle a esta otra dependencia. La comunidad de Imuris, por donde pasará el trazo de la nueva vía, recibió la visita del mayor del ejército Ignacio Casanova el pasado 12 de febrero. En una reunión con ejidatarios, el militar les informó sobre la construcción y la petición que el presidente hizo al ejército para terminar la obra antes del 1 de octubre del próximo año, cuando concluye su gobierno. Estamos escasos en 2 años. Esto se tiene que hacer rápido. Las obras que las apoyamos a como debe. Ese día el mayor Casanova fue a notificar la obra a la comunidad, no a pedirle permiso. Los habitantes de Imuris conocieron la posible ruta de la nueva vía gracias a que un funcionario del gobierno de Sonora les compartió un mapa en marzo. En este documento, una línea amarilla señala el trazo férreo de 63 kilómetros. Inician las vías ya existentes a la altura del ejido San Lázaro, sigue el ejido San Antonio, ambos del municipio de Nogales, y más o menos a la mitad del trazo, las nuevas vías siguen al suroeste hacia el municipio de Imuris, hasta entroncar con las vías marcadas con rojo que van rumbo al puerto de Guaymas. Activistas y habitantes de Imuris consideran que las mineras que operan en la región serán las principales beneficiadas por esta obra. Lo que vemos viendo el mapa, sabiendo dónde están las minerías, dónde opera Grupo México, pensamos que sí, sería un gran beneficiario de esta ruta nueva. Sí va a haber progreso, pero para el país, pero no para uno, para las influencias grandes, las grandes compañías que tienen, pues que usan el material, todo, porque esto va directamente a una mina. Antes de llegar a la comunidad de Imuris, el proyecto de las nuevas vías del tren pasa por el río Cocóspera hasta la presa El Comaquito y cruzan el rancho de conservación El Aribabi, reconocido como área natural protegida, con una superficie de 13,000 hectáreas. Este lugar es refugio de numerosas especies, muchas en peligro de extinción, como el jaguar, el oso negro, el águila calva y el ocelote. El riesgo ambiental, en primer lugar, es la degradación del hábitat para todas esas especies clave, y asimismo la degradación de las fuentes de agua para las comunidades cuesta abajo. Y nosotros es el temor que tenemos de que nos vayan a contaminar el agua, que vaya a pasar algo similar a lo que fue el río Sonora, ¿no? Y pues se acabaría el pueblo, se acabaría la ganadería, la agricultura. En la ciudad de Imuris, decenas de familias temen que el gobierno federal las despoje de su patrimonio. De acuerdo con el proyecto que tienen los pobladores, las nuevas vías del tren atravesarían unas 150 propiedades entre casas y parcelas. El trazo que traen es por aquí, por el puro centro. Me van a dividir, haz de cuenta que me van a trozar. Una parte me queda para allá y otra parte me queda hacia la calle. El proyecto de la vía viene a la mitad de mi tierrita, ¿no? De mi milpa, y mi casa probablemente también pues, la destruya. De ejecutarse así, el proyecto destruirá canales y acequias que abastecen de agua potable y que permiten regar cultivos, fundamental en estas comunidades dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Los habitantes de Imuris también alertan del impacto de la obra en la presa El Comaquito, principal fuente de abastecimiento de agua de los 13,000 habitantes del municipio. Esta es el agua que recibimos de la presa, para el riego, para las vacas, para los árboles frutales. Pasando la vía por ahí, ya no va a haber paso de agua para acá. Entonces ya no voy a poder sembrar mi milpa, y ahí es donde vivimos nosotros. Le va a tumbar el corral de las vacas. Si dejas las vías libres, no vamos a poder traer el ganadito del que subsistimos nosotros. Habitantes de Imuris y ambientalistas consideran que la obra tiene un avance del 25%
y siguen esperando una respuesta del gobierno federal sobre el trazo alternativo que propusieron desde hace meses para evitar el despojo de su patrimonio y una tragedia ambiental. El presidente López Obrador dice que él no quiere que la gente se vaya de aquí de su país. Cada vez que sale dice que el pueblo es primero y que primero son los pobres. Y con lo que está haciendo, pues qué opciones le deja a uno. Es muy difícil tratar de encontrar una solución a la situación en la que está el país. Los integrantes de Morena están muy bien afianzados, se han diseminado por todas partes, están en el gobierno, en las paraestatales, en las instituciones. Yo creo que las elecciones de dentro de unos meses, el 2 de junio, tienen que estar completamente pobladas de contrarios a Morena para que podamos hacer algo. Aún así se corre el riesgo de que se declaren nulas las elecciones, pero algo tenemos que hacer, y en esos momentos, cuando sepamos cuál fue la decisión de las personas que intervinieron en el conteo de las votaciones, pues entonces ya tendremos que tomar también nosotros una decisión que pudiera ser muy difícil de tomar, pero va a ser necesario porque no podemos seguir con un gobierno como este. Bueno, gracias.